conversamos hoy con nuestra invitada. Quiero agradecerles a Gladys Obel Mejía por acompañarnos hoy. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo Gracias estás? por estar acá, un gustazo recibirte. Gracias, igualmente. Un día como hoy, la imagen siempre es la celebración. Hay mucho que celebrar, pero hay mucho que recordar y muchos retos por seguir logrando. ¿Cómo entender la negritud o la cultura de los negros, de los africanos, de los descendientes de África en un contexto como este? Fíjense, es importante celebrar este día que ya estableció UNESCO desde el año 2019 para reforzar los procesos de reparaciones para África y los afrodescendientes. ¿Qué queremos decir en este sentido? África es la cuna de la humanidad y de los procesos históricos que nos han hecho portadores de una serie de saberes, de cultura, en los términos de, como tú misma lo habías comentado, gastronomía, música, vestimenta, tecnologías, conocimientos, saberes y espiritualidades que pasaron o trascendieron al mundo por un hecho muy lamentable que fue el secuestro de millones de personas, y de allí deriva lo que conocemos como la diáspora o la afrodiáspora y el concepto de afrodescendientes. Gladys, usted como investigadora, docente, además que forma parte de diversos ámbitos desde Venezuela, parte de los movimientos afrodescendientes, imagino que también se ha topado con estas diversas líneas en las cuales se pueden trabajar. Muy rápidamente las nombro, desde el activismo sabemos, desde la defensa del cabello afro, desde la estilización, desde el vestuario. ¿Cuál cree usted que sea la ventana o el campo de batalla, simbólicamente hablando, en el que hoy deberíamos trabajar como sociedad, pensando no solo en nosotros que tenemos muy claro o algo claro, al menos la idea, sino en los jóvenes que están llegando evidentemente con muchísimas influencias al mismo tiempo? Yo diría que lo principal o lo que sintetiza el tema afro en la actualidad son las reparaciones afrodescendientes de la trata y la esclavitud. En ese sentido, nuestro país, Venezuela, ha generado unas líneas de investigación que son orientadas por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, fomentadas por la ministra Gabriela Jiménez, por ejemplo, en diferentes áreas como salud, conocimientos tradicionales, bailes como expresión del secuestro, y bueno, de la reivindicación, el cálculo de las reparaciones, es muy diverso, y esto es un movimiento global que al que Venezuela se ha anexado, por ejemplo, con la CARICOM y con los países no alineados. Entonces, creo que eso es fundamental para el tema de la identidad, la sanación de la discriminación racial. O sea, son elementos que para la juventud son importantes porque hay una necesidad de articular interculturalmente toda esa tradición desde la afrodescendencia con los africanos, porque los africanos cuando han venido a nuestro país nos han dicho también que nos esperan. Esperan a los afrodescendientes porque esperan un retorno. Y ese retorno y esa reivindicación tiene muchos siglos a partir de las luchas de resistencia de nuestros ancestros. Tú también eres afrodescendiente como yo. Sí, qué suerte. A veces se nos sale a los afrodescendientes, se nos ve en la piel la emoción y el orgullo de ser como somos. La última consulta que quiero hacerte, Gladys, tiene que ver con la nomenclatura. Ajá. En el último censo que se realizó, pongamos el ejemplo de Venezuela 2011, Ajá, se les preguntaba a las personas cómo se consideraban, si afrodescendientes o si se consideraban morenos o si se consideraban negros. La mayoría se consideró morenos, más del 48%. Sí. Y me parece que es un elemento crucial para entender cierto proceso de reivindicación, la palabra. ¿Por qué nos cuesta aceptar el color negro desde nuestra perspectiva? ¿Por qué? Fíjense, negros lamentablemente deriva de un proceso histórico económico que tiene que ver con la denominación de personas secuestradas y esclavizadas como piezas de negro en la trata como tal. La pieza de negro era una medida económica. Entonces los movimientos afro, los movimientos negros en ese momento o afro, exponen a nivel mundial para la preparación del Acuerdo de Durban
el concepto de afrodescendiente para que cualquier persona que derive de ese proceso de la trata y la esclavitud se pueda identificar con una nominación no peyorativa. Esa es la importancia del concepto de afrodescendientes. Nos habla de un proceso, nos habla de una reivindicación y cuando analizamos el censo, moreno es una categoría colonial. Claro. Que deriva de la colonialidad de la mente. Que comenzó con el mestizaje o que en el ámbito andino podemos encontrar con aquel que se mezcla entre el indígena y el mestizo, y como el indígena o la palabra indígena, que no es lo mismo que indio, evidentemente, claro, lleva otras connotaciones. Pero yo creo que en ese proceso la palabra mujer también tiene mucha fuerza, porque si pensamos en África como la tierra madre, claro, si pensamos en la tierra como la Pachamama, como la consideramos desde el sur, desde nuestro continente, nos damos cuenta que la responsabilidad probablemente mayor en casi todos los casos, para bien o para mal, recae en la mujer. Sí, y en ese sentido, siguiendo un poco el tema de morenos, pues para concluir eso, la gente se identifica con una categoría que es más inclusiva dentro de un proceso de racialización. La madre África es importante porque refleja también todos nuestros roles como mujeres afrodescendientes. Trabajamos, estudiamos, formamos familia. Históricamente hemos tenido esa responsabilidad y bueno, el 54.3% de este país, por ejemplo en Venezuela, es afrodescendiente. Sean las categorías negro, negra, moreno, morena o afrodescendiente, porque se toma esa categoría como un término políticamente correcto. Claro. ¿Okay? Y no siempre lo políticamente correcto está de acuerdo o está pensado acorde con la historia, que es un elemento importante. Lo políticamente correcto de acuerdo a qué historia, a qué versión de la historia nos adjuntamos como lo políticamente correcto. Exacto. Y creo que es importante un día como hoy analizarlo y no quedarnos solamente en las postales. Muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas gracias por la invitación. Te agradezco muchísimo, porque además el movimiento que tienen en Venezuela, los movimientos afros en Venezuela son impresionantes, son muy fuertes y trabajan muchísimo desde la imagen, que es importante. Es decir, el hecho de que estemos acá con nuestros cabellos como son, de manera afro, en su total dimensión, ya es un mensaje político. Por supuesto, porque hay que reivindicar la identidad que es parte, y bueno, el cabello es parte de esa identidad, porque ha sido muy discriminado. El tono de piel también, las vestimentas también, los saberes también, las espiritualidades también. Es hora de generar un proceso de inclusión para los afrodescendientes a nivel global. Sin duda. Muchísimas gracias. Gracias. Te agradezco nuevamente. Allí las preguntas, más preguntas que respuestas, les dejamos un día como hoy y así cerramos. Casi nos despedimos, Luis. Así es, y recordándole a la audiencia